La Voz de América presenta. Ante expansión de Delta en Estados Unidos, más voces urgen la vacunación contra el COVID-19. Estados que lideran dramático incremento de casos tienen las tasas más bajas de inmunización y aún así rechazan el uso de la mascarilla. Además, maquiladores llegan desde México a Estados Unidos para vacunarse contra el coronavirus. Y legisladores en Texas intentan eliminar críticas al Ku Klux Klan en los textos escolares. Gracias por acompañarnos, soy Yasmín López. En casi un 130% ha aumentado el número de casos de COVID-19 en el último mes. Según las autoridades estadounidenses, el reporte se debe a la dramática expansión de la variante Delta que ha afectado particularmente a los escépticos de recibir la vacuna. Jorge Agobián, ¿qué planea hacer la administración Biden? ¿Habrá cambio de estrategia? De hecho, no, Yasmín, la Casa Blanca asegura que esto la reafirma. La estrategia del gobierno federal ha estado y sigue enfocada en vacunar lo más posible a la población estadounidense. Y a este llamado urgente se han unido legisladores tanto demócratas como republicanos. Se incrementa el número de casos en un país que tiene millones de vacunas disponibles, pero donde solo un poco más de la mitad de sus ciudadanos mayores de 12 años han decidido vacunarse. Según los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, en los últimos 7 días se han reportado más de 248,000 nuevos casos positivos de COVID-19, casi 130% superior al récord más bajo registrado en junio. La gran mayoría de los infectados son personas que no han recibido las vacunas, según las autoridades sanitarias. Y ante la presencia de la variante Delta, las estadísticas son alarmantes, de acuerdo con las proyecciones de la directora de los CDC. Los CDC han publicado estimaciones de variantes en todo el país y predijeron que la variante Delta ahora representa el 83% de los casos secuenciados. Este es un aumento dramático desde el 50% de la semana del 3 de julio. En algunas partes del país el porcentaje es aún mayor, particularmente en áreas con bajas tasas de vacunación. A pesar de que el país registra un índice bajo de infecciones y muertes en comparación al periodo previo a la vacunación masiva, el número de decesos en la última semana aumentó, razón por la que el presidente Biden pidió estar vigilantes. Si bien los casos de COVID-19 están aumentando, prácticamente todas las muertes por COVID y hospitalizaciones por COVID provienen de personas no vacunadas. Lo decimos de nuevo, prácticamente de personas no vacunadas. Y eso significa que lo más seguro es vacunarse. Y es por eso que nos estamos enfocando en nuestra próxima fase para vacunar a los no vacunados. Según datos del gobierno, la expectativa de vida de los estadounidenses se redujo en 1 año y medio en 2020. Estos fueron datos revelados el día de hoy por el gobierno federal. Los hispanos y afroestadounidenses están entre los grupos de comunidades más afectadas. Muy preocupante, Jorge, lo que está pasando en Estados Unidos. Muchas gracias por el reporte. Y es que mientras nuevamente crecen los casos de COVID-19 y las autoridades insisten en la urgencia de inmunizarse, parece inminente la necesidad de exigir el porte de las mascarillas. 17 de 50 estados en el país aún las requieren, pero justo donde se registran mayores índices de contagio no pasa lo mismo. Laura Sepúlveda, ¿cuáles son los estados más afectados en este momento en Estados Unidos? Yasmín, Texas, Alabama, la Florida, también está Arkansas y Luisiana, son los estados que más nuevos casos de coronavirus están registrando. 1 de cada 5 de ellos estaría ubicado en el estado de la Florida. ¿Qué va a pasar con el tema de los tapabocas? Es una pregunta que todavía tiene su respuesta en el limbo. En 17 estados del territorio estadounidense, el uso de la mascarilla nunca fue levantado por completo, aunque la obligatoriedad de su porte se redujo en algunos lugares para las personas vacunadas. Pero ahora, el creciente número de contagios en todo el país, liderado por Luisiana, Mississippi y Arkansas, ha levantado alertas entre las autoridades de salud.
Estados como California, el primer territorio impactado por la llegada de la pandemia, comenzó a tomar medidas. En 17 condados se ha vuelto a imponer el uso de tapabocas, pero en otros lugares, entre ellos Nueva York, esta no es aún una opción. Creo que es un problema decirle a la gente, hiciste lo correcto, pero ahora tienes que ponerte la máscara. El alcalde de la ciudad aseguró que promover la vacunación ha hecho que varios indecisos se inmunizaran, pero teme que nuevas imposiciones desmotiven la inoculación. Aún así, algunos habitantes de Nueva York aseguran que acatarían la exigencia de usar mascarilla. Sería lamentable, me decepcionaría verlo, pero creo que la gente haría lo que tiene que hacer por el bien colectivo. Es como la primera vez, es lo que tenemos que hacer para superarlo. Y es que la protección de la máscara no parece un problema para quienes creen en la vacuna, pues confían en las recomendaciones sanitarias. Todavía no es el 100% que se ha vacunado, entonces no sabemos realmente si podemos quitárnoslas, si sentirnos seguros. Estados con altos contagios aún son renuentes a exigir el uso de mascarillas y las autoridades locales aún debaten si es efectivo o no su porte, mientras los CDC reportan que más del 80% de los nuevos casos son por la variante Delta. Y es que aparte del tema de las mascarillas, toca ver qué va a pasar con el tema de las restricciones que podrían comenzar a imponerse. Pues recordemos que de la mano de estos nuevos casos también están aumentando las hospitalizaciones, especialmente en el estado de la Florida. Sin duda, COVID-19 sigue todavía como tema importante en Estados Unidos y debemos cuidarnos de esta variante Delta. Ya veremos qué sucede, Laura. Muchas gracias. Bien, y este miércoles, 2 días antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos, Tokio reportó la cifra más alta de contagios por COVID-19 de los últimos 6 meses. En medio del estado de emergencia, los deportistas deben derrotar a otro poderoso competidor, el coronavirus. Diva Lizeth Cash tiene los detalles. Con 1.832 casos de COVID en Tokio, a 2 días de los Juegos Olímpicos, parece que los más de 11.000 atletas que competirán en las justas deportivas tienen que derrotar a un rival adicional, el coronavirus. Además de la emergencia sanitaria declarada hasta el 22 de agosto, el Comité de los Olímpicos redobló esfuerzos para contener la propagación del virus al punto de que el personal de los estadios se aseguraría, en caso de existir espectadores, que no griten y, por el contrario, solo aplaudan. Los voluntarios están haciendo esfuerzos concienzudos y haremos que el personal del comité organizador vaya al hotel, acompañe los transportes y esté en los sitios de competencia. Incluso allí debemos asegurarnos de que la gente no grite y se desinfecte. Entre tanto, los reporteros, personal de las delegaciones y oficiales tienen limitado el contacto con los residentes en Tokio y durante las competencias solo pueden acceder a zonas mixtas dentro de los estadios para entrevistas o un mínimo intercambio personal. Alemania, con 430 atletas hasta ahora sin ningún caso positivo de COVID-19, anunció la vacunación del 95% de su delegación. Simplemente queríamos mostrar nuestro respeto especial por los ciudadanos y los anfitriones aquí en Japón y en Tokio, y también enviar una señal clara. Los Juegos Olímpicos se realizarán sin espectadores, solo con la posibilidad de ingresos si mejoran las cifras de infección, pero la advertencia de los expertos es que Tokio solo empeorará en las próximas semanas. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington. Regresamos a Estados Unidos porque la pandemia ha devastado económicamente a gran parte de la población latina de California, impactando desproporcionadamente a las mujeres hispanas y en particular a las indocumentadas. Verónica Villafañe nos cuenta cómo ellas han logrado enfrentar los retos de esta pandemia. Comunidades latinas en todos los Estados Unidos han sufrido de forma desproporcionada los efectos económicos y de salud a causa del coronavirus, y en particular trabajadoras latinas, indican datos recopilados por el Economic Policy Institute, y la situación para indocumentados ha sido aún peor. Mi esposo se quedó varios meses sin trabajo, su trabajo no era catalogado como esencial. Vanessa, quien prefirió no dar su apellido por ser indocumentada, dice que su esposo, que trabaja en demolición, pasó meses sin empleo. Después en diciembre en el trabajo salió contagiado de COVID, entonces nos volvimos otra vez a ver estresados, digamos, y en situación financiera difícil. Por suerte, Vanessa dice que ni ella ni sus hijas se contagiaron, pero con su esposo sin trabajo, enfermo y sin poder calificar para desempleo, cayó sobre ella la responsabilidad de conseguir sustento para su familia, como muchas otras mujeres durante la crisis de la pandemia. Escuchar tantas historias de necesidad, para mí creo que eso me quebró más el corazón. Daisy Gutiérrez trabaja para una organización comunitaria en el centro de Los Ángeles. Las mujeres son como las que salimos más en esta vez a buscar diferentes recursos,
tanto de ir a traer comidas a través de bancos de comida. Organizaciones comunitarias han ayudado a guiar a personas a acceder los recursos disponibles. Ahorita, digamos, no tenemos ningún pago atrasado de renta o luz, nada, todo está al día, ya gracias a eso. Pero el nuevo incremento de casos indica que el trabajo de organizaciones comunitarias aún no termina. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Mientras millones de estadounidenses aún se rehúsan a vacunarse contra el COVID-19, trabajadores de la industria manufacturera de México se trasladan a Estados Unidos para ser inmunizados, como nos reporta Víctor Castillo. Se están salvando vidas y se está previniendo la enfermedad. Con el objetivo de reactivar la economía y fortalecer el intercambio comercial en la frontera México-Estados Unidos, empleados mexicanos de la industria manufacturera están recibiendo la vacuna contra el COVID-19 en tierra estadounidense. En California, en San Diego, Tijuana, se ha hecho en El Paso, Juárez, se va a hacer en Del Río Acuña, ¿verdad? Yo creo que es Del Río Acuña. Se está viendo también en Eagle Pass, Piedras Negras, se va a ver en Laredo, aquí en Hidalgo y en Bronzeville. Autobuses de México cruzan diariamente por puentes internacionales como parte de la Iniciativa de Comercio Económico Esencial, un programa creado para vacunar y proteger a los empleados del mayor socio comercial de contraer el virus y permitir que las relaciones comerciales se fortalezcan e impulse la economía. Porque nosotros sabemos la importancia de tener estos arreglos con nuestra familia y con la gente que nosotros trabajamos cada día. Funcionarios dicen que en el año 2020 la industria maquiladora contó con 3 millones de empleados en la franja fronteriza, tuvo 23,000 millones de dólares en exportaciones y 15,000 millones en importaciones. Estamos coordinados entre las dos naciones, ¿verdad? Eso es lo principal, y de abrir la economía, que ese es el motivo principal. Desde el inicio de la pandemia, el sector de la industria manufacturera se vio afectado con el cierre completo de líneas de producción, así como la reducción de personal. Pero con esfuerzos binacionales como este, se espera reactivar las operaciones cuanto antes. Víctor Castillo, Voz de América, Hidalgo, Texas. En breve, con una aplicación creada para espiar a criminales, chuzaron a miles de periodistas y críticos del poder. Más detalles al regreso. La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas. Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara. Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @Voz de América. Hay polémica en Texas por un proyecto de ley que busca prohibir la enseñanza en las escuelas de que el Ku Klux Klan es moralmente incorrecto. Arnaldo Rojas se encuentra en Houston con más detalles de esta iniciativa. Arnaldo, explícanos cuál es la razón de esta polémica.
Bien, buenas tardes. El proyecto de ley que ya fue aprobado por el Senado de Texas ahora enfrenta a la oposición de legisladores demócratas, maestros y también estudiantes que han tildado esta pieza legislativa como racista. Organizaciones, legisladores e individuos que se oponen al proyecto de ley SB3 del Senado de Texas argumentan que la medida eliminará del currículo académico tejano la enseñanza sobre el discurso Tengo un sueño del líder de los derechos civiles Martin Luther King y ya no requeriría que se instruya a los estudiantes que el Ku Klux Klan es moralmente incorrecto. Este proyecto de ley conducirá a narrativas de la historia impuestas por supremacistas blancos y a información errónea de los hechos. El proyecto de ley fue aprobado en votación partidista en el Senado tejano y aunque eliminó el requisito de enseñar a los estudiantes sobre la lacra social que representa el Ku Klux Klan, sí prohíbe expresamente enseñar que una raza o sexo es inherentemente superior a otra. Lo que enseñamos en nuestro sistema es importante. Nuestros hijos aprenderán que nuestra nación no fue ni es perfecta. Nuestros alumnos seguirán enfrentándose al horror de la esclavitud, al amargo desgarro de la guerra civil. Sin embargo, legisladores demócratas que votaron en contra del proyecto argumentan que la pieza legislativa obstaculiza importantes discusiones en los salones de clase sobre el racismo en la historia y en la actualidad. Al sofocar las conversaciones difíciles en el aula, este proyecto de ley anima a los estudiantes a buscar respuestas en lugares dudosos, incluidos foros radicales, grupos de Facebook cuestionables o la web oscura. El proyecto de ley pasará ahora a la consideración de la Cámara de Representantes. Pero en ese cuerpo legislativo la pieza de ley enfrentará un futuro incierto dada la ausencia en bloque de la bancada demócrata que abandonó el Estado en medio de la sesión legislativa especial añadida por el gobernador Greg Abbott en el intento de evitar la aprobación de varias enmiendas a la ley electoral tejana. Yasmin. Arnaldo, muchas gracias por este reporte. Seguiremos atentos a esta información. Bien, y más de 50.000 números telefónicos fueron infiltrados por una aplicación que en teoría fue desarrollada para espiar a terroristas, pero que según una investigación internacional sirvió para vigilar a periodistas, activistas y otros críticos del poder. Alonso Castillo con los detalles. Los teléfonos celulares de periodistas, defensores de derechos humanos y funcionarios gubernamentales alrededor del mundo fueron presuntamente infiltrados por un programa espía denominado Pegasus. Sobre todo los gobiernos que son democracias en proceso de resistencia hacia la democracia, utilizan este tipo de herramientas para vigilar. El doctor Alejandro Alvarado Bremer, director de la Maestría de Periodismo en Español en la Universidad Internacional de la Florida, considera que la investigación realizada tiene un sustento importante y que hay demasiadas coincidencias. Algunas de las investigaciones y de los nombres están ligadas con periodistas que han desaparecido o que han sido asesinados. Jamal Khashoggi, que fue brutalmente asesinado, y tenemos también el caso de México, el periodista Cecilio Pineda, que también fue asesinado. Y cuyo nombre aparece en estas listas. La investigación fue coordinada por la organización sin fines de lucro Forbidden Stories, con el apoyo de Amnistía Internacional, según la cual correos electrónicos, mensajes cifrados y coordenadas geográficas quedaron a disposición de los espías. Por ello, el académico considera necesario reaprender a hacer periodismo. Pero tenemos que tomar nuestras precauciones para llevar a cabo investigaciones sin depender de la tecnología. El programa espía fue creado por la empresa NSO Group, la cual negó las acusaciones y afirmó que la investigación está llena de suposiciones erróneas y teorías no corroboradas. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Más adelante, la reacción de un expresidente hondureño tras la cancelación de su visa estadounidense. En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune. El que va realmente a combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca. Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad.
no solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia, por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis. El expresidente de Honduras, Porfirio Lobo, se declaró inocente después de que Estados Unidos lo señalara públicamente de recibir sobornos de narcotraficantes y cancelara su entrada a este país. El informe lo tiene Óscar Ortiz desde Honduras. El Departamento de Estado de Estados Unidos decidió revocarle la visa al expresidente de Honduras, Porfirio Lobo, a su esposa y otros parientes por presuntamente recibir sobornos de narcotraficantes. Lobo respondió reiterando que es inocente. Estábamos a la orden para cualquier inquietud que tuviesen. De ahí vine yo y me presenté también con el embajador Nilo, me comuniqué que estaba a la orden. No puedo hacer más que decirles que es totalmente falso. El secretario de Estado Antony Blinken, a través de un comunicado, indicó que mientras fue presidente, Lobo aceptó sobornos de la organización narcotraficante Los Cachiros a cambio de favores políticos. Abogados consultados por La Voz de América comentaron sobre la trascendencia de la medida. Diciendo de actos de corrupción, de dinero, sino que están hablando de actos de corrupción que socavaron la democracia en Honduras. A ojos del secretario de Estado, Honduras no es un Estado democrático. El documento involucra a Roselena de Lobo en actos de corrupción mediante el fraude y la malversación de fondos públicos para su beneficio personal. Este otro analista asegura que el proceso de investigación en Honduras es tardío o actúa debido al control político. Ellos definen quién entra a su territorio. En los Estados Unidos se respeta su territorio. En Honduras es que hay algunos que tienen poder e irrespetan el territorio vendiéndolo. Porfirio Lobo no planea tomar acciones contra la decisión tomada en los Estados Unidos. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras. Más de 30 músicos nicaragüenses han abandonado su país desde el 2018 alegando persecución del gobierno. Uno de los que apoyó la revolución sandinista en el pasado hoy denuncia que el gobierno de Daniel Ortega se ha apropiado de sus melodías. Donaldo Hernández nos informa. Carlos Mejía Godoy es considerado uno de los artistas más importantes de la música folclórica nicaragüense. A sus 78 años, en confinamiento por la pandemia en Estados Unidos, expresa a La Voz de América lo más difícil de su exilio. La infinita tristeza de no estar en ese pueblo que amo tanto. El cantautor forma parte de más de una treintena de músicos que han salido de su país alegando amenazas de cárcel, según organizaciones de derechos humanos. Mi pequeñísimo sacrificio, Donaldo, es absolutamente mínimo en relación a los miles y miles de nicaragüenses, de hermanos y hermanas que sufre este exilio tan doloroso. Carlos Mejía y otros artistas apoyaron al hoy oficialista Frente Sandinista durante la década de los 70. Sin embargo, hoy denuncian que el gobierno de Daniel Ortega se ha apropiado indebidamente de sus piezas musicales para usarlas en actos gubernamentales de marcado tinte ideológico. Como si nosotros estuviésemos en Nicaragua al lado de ellos. Es un descaro. No obstante, Carlos Mejía advierte que su retiro de la música no es una opción. ¿Hasta cuándo voy a cantar? Hasta que Dios me dé el último respiro. Las autoridades de gobierno no se han pronunciado sobre las denuncias de los artistas. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Estados Unidos anunció este miércoles sanciones contra los funcionarios del gobierno de Cuba responsables de reprimir a quienes se manifestaron pacíficamente este mes en la isla. Así lo anunció la principal diplomática estadounidense para América Latina, Julie Chung, en su cuenta de Twitter, donde también indicó que el presidente Joe Biden ordenó adoptar acciones en apoyo al pueblo cubano. Quédese porque al volver, la historia de un venezolano que desde las rejas terminó sus estudios universitarios. La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas. Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara. Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @Voz de América. Brisbane será sede de los Juegos Olímpicos 2032. El Comité Olímpico Internacional adoptó la decisión este miércoles durante una votación que arrojó 72 votos a favor, 5 en contra y 3 abstenciones. Los Juegos se inaugurarán el 23 de julio dentro de 11 años. Brisbane celebró la victoria con un despliegue de fuegos artificiales que fue visto en Tokio. Equivaldo Márquez es un venezolano que logró culminar sus estudios universitarios desde la cárcel. El joven ya se encuentra en libertad y a la espera de recibir su título universitario para cerrar esta etapa de su vida. Adriana Núñez Rabascal nos cuenta su historia. Cuando Equivaldo Márquez fue detenido por presunto asesinato, pensó que su tiempo en prisión duraría apenas unas semanas, pues no había pruebas ni testigos en su contra. Sin embargo, estuvo tras las rejas 3 años y medio, pero no se dejó vencer por la rabia. Por el contrario, hizo de su celda un aula. Tampoco contaba con ninguna mesa, nada. O sea, era tanto el hacinamiento en ese momento que me tocó pues con mi mamá sentarnos en unas colchonetas en el piso para poder hacer los trabajos. Le faltaban apenas 2 semestres para graduarse de licenciado en Educación Física, cuando fue encarcelado. Al principio, los otros reclusos lo veían con extrañeza. Yo le decía, bueno hermano, esto es para mis estudios, ya que esta es la única manera, esta es mi única herramienta que yo tengo para yo poder conseguir mi libertad. Pero luego, esos mismos reos fueron su inspiración para desarrollar su tesis de grado, un programa de actividades recreativas para privados de libertad. Hice algunas tiras con tela, hice trenzas y hacíamos cuerdas de saltar. La fecha para exponer su trabajo de grado llegó el 24 de marzo de este año. Ese día se convirtió en el primer preso venezolano en hacerlo. La tesis de Equivaldo fue aprobada con la mayor calificación y 3 meses después obtuvo la libertad tras ser absuelto de todos los cargos. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Una celebración en grande tuvo Kiki, la panda gigante de China, en su tercer cumpleaños. Numerosos turistas llegaron para ver al adorable Kiki disfrutar del bambú y frutas frescas que recibió, y por supuesto aprovecharon para tomarse fotos a la distancia con ella. Y es que este cumpleaños es para celebrar, pues desde junio los pandas gigantes, una especie endémica china, ya no enfrentan el peligro de la extinción, según expertos de ese país. Con esto nos despedimos, nos vemos mañana con más información en El Mundo al Día.